¿Con ruido o sin ruido? Esta casa camina y estas transmisiones caminan. ¿Con ruido o sin ruido? ¿Con ruido o sin ruido? Boxy, ven. En lo que se van conectando, les voy a presentar a Boxy. ¿No conocen a Boxy? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado porque está loco, ¿eh? Ahí viene. Les voy a presentar a Boxy. Espérenme. Boxy. Te quieren conocer, Boxy. Ven, ven, viejo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Hola, viejo. ¿Qué pasó, Boxy? ¿Cómo estás? Él quiere abrazos. Si no le doy abrazo, me rasguña. Me llama así. Ven, ven, viejo. Ven. Les voy a enseñar a Boxy, ¿eh? En lo que se van conectando. Y ella es Diva. Son dos. Ella es Diva. Saluda, Diva. Dile hola a todos. Ella es Diva. Y ahora viene Boxy. Boxy es el varón. Este es mi viejo. Este es Boxy, miren. Miren qué bonito está. Bueno. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Ya, ya. Vete a dormir. Vayan a dormir. Vayan a dormir. A dormir, a dormir. Ahora no se quieren ir a dormir. Vayan a dormir. Listo. A la cama. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Nos ponemos en acción. ¿Cuántos van? 56. 56 más los que se vayan agregando. César Ortiz, el primerito, el primerito. Saludos, Yara, Edith. César Cruz, hola, Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás, amigo? Alfredo Grandón. Erlindo, hola, maestra, buenas noches. Carmen Almanza, hola, Mili, 10. Saludos desde Puebla. Mañana me toca estar en Puebla. Mañana voy a dar una conferencia. Creo que el tema es prueba ilícita. Así que mañana nos vemos por allá, si gustas, Mili. Por ahí vamos a andar. Toño, buenas noches, Toño. Rubén, Andrea está loca. Andrea está con los audífonos. Luis, no te preocupes. Hola, maestra, buenas noches. Jorge Antonio. Chile presente, dice Alfredo. Defensor de los buenazos, que vino incluso a México a dar un curso. Fabián, buenas noches. Magistrada. Exagerado, Fabián. Saludos desde mi hamaca en Cancún. Y uno aquí, con el frío, iba a decir una mala palabra, pero pues no estoy autorizada. Muriendo de frío. César Cruz, ¿cómo están? Pues yo bien a medias, ¿eh? Andaba enojada por varias circunstancias y varias situaciones que publiqué hoy en redes, lo de los famosos jueces de cartón. Tenemos muchos jueces de cartón. Y lo digo porque se sacaron de la
perdón la expresión, la mayoría sabe que yo soy muy coloquial, sobre todo en estos medios. A lo mejor en una conferencia utilizo otra terminología, pero se sacaron de la manga esta frase ya tan trillada del estándar mínimo para la vinculación a proceso, y dado que encuentro que hay datos que establecen X, entonces vinculo a proceso, ¿no? Esa frase trillada, ese estándar mínimo del que hablan, es un invento, es un verdadero invento. No es cierto que el estándar para la vinculación sea un estándar mínimo. Espérenme, se los voy a explicar, pero me tengo que calmar. ¿Por qué digo que es una ficción? Lo que pasa es que hay una gran confusión, porque cuando se modifica la Constitución y se dice que se requiere datos que permitan establecer la existencia de un hecho y la probabilidad de que una persona lo cometió, alguien en automático lo conectó con la pérdida de la fe pública que tenía el MP, diciendo, dado que el MP ya no tiene fe pública, entonces el estándar es mínimo, o algo así, ¿no? No sé qué conexión hicieron entre la pérdida de la fe pública del Ministerio Público y el famoso estándar para la vinculación. Hay que anunciarles y recordarle a esos jueces, primera, que el estándar de la vinculación no tiene nada que ver con que el Ministerio Público haya perdido esa fe pública. ¿Con qué tiene que ver que el Ministerio Público perdió esa fe pública? Recordarán ustedes que antes de la reforma constitucional, para que el Ministerio Público pudiera consignar a un detenido, tenía que acreditar cuerpo del delito y probable responsabilidad. Esto de acreditar implicaba probar con los elementos que él mismo recolectaba y armaba en una averiguación previa, con pruebas, acreditar la existencia de ese cuerpo del delito y la probable responsabilidad de un imputado. Bueno, eso obedecía a una teoría que está conectada con el ejercicio de la acción penal. Se llama teoría de la acción concreta, ¿no? Tuve como que se me fue el avión. Tengo atención dispersa, entonces de repente vi al Boxy comiendo cartón. Bueno, la teoría de la acción concreta se funda en la idea de que solamente puede ejercitar la acción penal quien puede probar que tiene derecho de accionar, ¿no? El derecho de acción. Y por eso, para probar el derecho de acción, había que probar que se contaba con el cuerpo del delito, con las pruebas del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. De ahí que la Constitución decía que, por ejemplo, para que se librara una orden de aprehensión, que es un mecanismo de manifestación de la acción penal, dice el Ministerio Público deberá acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Pero eso tiene que ver con la teoría de la acción concreta. En un cambio de corriente, ustedes saben que el derecho penal es dinámico y va respondiendo a las necesidades sociales, y que además de ser dinámico, pues digamos que se ha universalizado y particularizado. Es decir, lo que funciona en otros países se universaliza para el resto porque resulta que funciona, y ya en cada país se va particularizando y se le van poniendo sus tintes y sus detalles. Ese fenómeno de cambiar la teoría de la acción concreta obedece a desformalizar un poco el ejercicio del derecho. Y de esta manera, en los sistemas acusatorios se ve que hay mucho de desformalización, sobre todo en el tema de la investigación, en el manejo de la información, de los datos de prueba, de los documentos, etcétera, ¿no? Entonces, cambiamos de corriente de la teoría de la acción
concreta en donde el que podía ejercitar la acción tenía que probar que tenía derecho de acción por una teoría de la acción abstracta. Ahorita van a ladrar mis perros porque están chiflando afuera. En la teoría de la acción abstracta no necesita probar tener el derecho de acción una persona. De hecho, ni siquiera necesita probar que cuenta con un derecho de petición o derecho de pretensión. Por lo tanto, por eso se habla de una acción abstracta, ¿no? Cualquiera puede accionar porque forman parte de ese derecho del acceso a la justicia del Estado. Es decir, permíteme accesar a la justicia del Estado y después en el juicio yo voy a probar que me asiste el derecho, ¿no? Entonces, en las teorías de la acción abstracta no es necesario probar que se cuenta con ese derecho de acción o el derecho de petición. Y por lo tanto, se modifica la Constitución y entonces ahora dice el Ministerio Público para que le libren una orden de aprehensión, que es una manifestación del derecho de acción o el ejercicio de la acción penal, dice se librará la orden de aprehensión o se vinculará a proceso un imputado cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho. Ya no dice que se tiene que probar que se ha cometido un hecho, o que se tenga que acreditar un cuerpo del delito. Cambió toda esa concepción que tenía relación directa con el fenómeno de actividad probatoria. Por lo tanto, el Ministerio Público, si ya no tiene que probar, entonces ya no tiene fe pública. Esa es la razón por la que pierde la fe pública, pero no tiene nada que ver con la vinculación a proceso. Ahora, alguien conectó ese punto y dijo, como le quitaron la fe pública, entonces la vinculación ya no requiere tantos elementos, ya no se tiene que probar tantas cosas, o ya no tengo que acreditar todos los elementos. A ver, un momento. Cuando antes de la reforma constitucional se acreditaba el cuerpo del delito, se acreditaban los elementos objetivos y normativos para algunos códigos penales, o en otros códigos penales eran los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo. Con la reforma constitucional ahora se habla del hecho que la ley señala como delito, y la manifestación, la forma de expresar la ley que hay un delito es a través del tipo penal. El tipo penal implica o está integrado de 3 elementos, los elementos objetivos, normativos y subjetivos. No tiene que probarme los 3 elementos, pero sí tiene que ofrecerme datos. Y esos datos tienen que ser suficientes. Los jueces sacaron ahí de la manga, yo insisto mucho, este concepto de estándar mínimo, porque lo conectaron con el hecho de que el Ministerio Público ya no tenía que probar, con el hecho de que la investigación continúa abierta, con el hecho de que puede mutar la clasificación jurídica, con el hecho de que va a probar hasta juicio, pero se están olvidando de que pues todas estas consideraciones están interconectadas con una serie de principios que deben de ser tomados en consideración al momento de resolver la vinculación, como es el caso del principio de la presunción de inocencia, el principio de indubio pro reo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los datos que yo requiero para establecer la existencia del hecho no tienen que ser mínimos, tienen que ser suficientes. Y al ser suficientes nos permitiría establecer de forma razonable que el hecho existe, ¿no? No nos está diciendo que haya una probabilidad de que el hecho exista, no. Tenemos que establecer que el hecho existe y eso ya me implica un estándar pues mucho más intenso, por utilizar algún calificativo, algún adjetivo, un estándar mucho más intenso que lo que están manejando hoy en día los jueces, que quién sabe de dónde inventaron que la vinculación a proceso exige un estándar mínimo. No exige un estándar mínimo. Y corroboro lo que estoy diciendo con lo siguiente. Mire, hay una tesis, por ejemplo,
que es la de, lo voy a decir como lo dicen los elegantes maestros, 2017728, que habla del test de racionalidad para la vinculación a proceso. Y ese test de racionalidad dice que para poder resolver una vinculación a proceso, necesito encontrar en el desarrollo de la audiencia lo siguiente: que se me plantee una hipótesis o una teoría del caso por parte de la Fiscalía, que esa hipótesis esté descrita a partir de ciertas proposiciones, que debemos de entender las proposiciones como enunciados o afirmaciones que está haciendo el operador jurídico, y que esas proposiciones o afirmaciones estén confirmadas. Y se entienden confirmadas cuando hay un dato para confirmar cada una de las proposiciones. Entonces, si yo estoy hablando de que es un homicidio y digo, fulano de tal se encontraba con vida cuando iba caminando por el parque, el elemento jurídico que estoy señalando es la preexistencia de la vida. Pero si estoy diciendo que caminaba por el parque, necesito un dato de que alguien diga en una entrevista, en un informe de policía, que fulanito de tal iba caminando por el parque. Preexistencia de vida, privación de la vida, que la privación se deba a la conducta de un tercero, que haya un nexo entre conducta y resultado, la modalidad, porque los homicidios o son dolosos o son culposos, y por lo tanto, cada vez que invoco una proposición, debo de contar con el elemento de respaldo, que en ese caso son los datos. El dato único, cuando el Ministerio Público llega con apenas la declaración de una víctima, y por ahí con eso se la quiere llevar en la vinculación a proceso, y los jueces dicen, bueno, dado que pues es un estándar mínimo, voy a vincular a proceso con lo que me está diciendo la víctima, porque no hay razones para que la víctima mienta, pues lo siento mucho, porque no hay corroboración periférica de las afirmaciones que hace la víctima. Por lo tanto, me parece que no es suficiente el dato de que la víctima lo diga. Porque de todas maneras, en el tema de los datos que se están ofreciendo, lo que se tiene que hacer, o lo que los jueces tienen que terminar haciendo, es que del dato infieren que la afirmación es verdadera. Y ¿cómo voy a decir que hay un actuar doloso? Si la afirmación es que el actuar es doloso, ¿cómo voy a inferir que es doloso si no tengo el dato que le dé respaldo a esa afirmación? Si yo digo que no hay dolo, siendo juzgador, si yo digo que si bien es cierto no me probaron el dolo, pero que tienen toda la vida por delante para probarlo, y que yo voy a inferir que hay dolo porque no hay nada en contrario, entonces estoy aplicando el principio al revés, el principio de indubio contra reo. En caso de duda, piense en contra del imputado. Eso es lo que están haciendo los jueces cuando hacen este tipo de macuarradas. Jueces de cartón. No queremos jueces de cartón. No queremos jueces justicieros tampoco, que bajo el argumento de que están administrando justicia. No queremos jueces que apliquen su concepción de lo que es la justicia. Queremos jueces que realmente apliquen la ley. No, a mí no me interesan los jueces que bajo el argumento de que están viendo por la justicia. A mí esos jueces me hacen dudar muchísimo, porque el concepto de justicia es subjetivo. Otra tesis que corrobora que no se trata de un estándar mínimo es la tesis 2017-408, que dice que los jueces deben constatar al menos que encuadre los hechos planteados por el operador jurídico, en este caso el acusador, encuadre en una descripción típica de algún delito. Así que eso de constatar significa que se encargue de verificar que haya un adecuado encuadre en lo que implica la descripción típica de un determinado delito, y para saber si encuadro o no, requiero esos datos de prueba. Audiencia de vinculación a proceso.
Les voy a decir otro. Hay una tesis que es la 2013695, que es una tesis que se contradice en su misma redacción. Por eso luego, con toda modestia se los digo, muchos confían en lo que dicen estos criterios, y algunos están mal, en mi humilde opinión. Dice esa tesis, en un principio habla de que para la revisión de la información, para la vinculación a proceso, dice que se debe de excluir un análisis del tipo. Y luego adelante dice, porque se trata nada más de constatar un resultado, lesión o puesta en peligro. ¿Cómo voy a constatar que hubo una lesión si no lo adecuo a un determinado tipo penal de lesión o un tipo penal de puesta en peligro, como puede ser el caso de portación de arma de fuego, etcétera? En la norma penal además le agrega, ¿no? Y luego agrega más adelante, y no se trata de un análisis exhaustivo de conducta tipo antijuricidad y culpabilidad. A ver, si dice que no se trata de un análisis del tipo, y luego adelante dice que no se trata de un análisis exhaustivo de conducta tipo antijuricidad y culpabilidad, está confundiendo tipo penal con delito. Yo quisiera detallarles un poquito más, pero pues no nos da mucho tiempo. Déjenme ver. Yo quisiera platicarles otra cosa que era la que nos traía, la que les prometí el otro día. El otro día hablábamos sobre, alguien me había preguntado sobre el tema de reparación del daño. Y la verdad que es un tema súper interesante, y sobre todo en materia penal nosotros los abogados no tenemos tanta experiencia con el tema de reparación del daño, porque los jueces se pronuncian sobre una valoración del daño, una valoración señalando pues que hay un daño que reparar, pero digamos que la ruta es a través de un incidente, y no se pronuncian en relación a la cuantificación. Yo creo que tenemos ya que dejar de ser los amigos tontos de los civilistas, porque siempre dicen, no, es que los civilistas son muy técnicos y muy buenos para analizar la norma, y los penalistas somos de lo peor. Venme a dar mi beso. Chao. Hasta mañana. Mi hija se va a dormir. Entonces dejemos de ser los amigos tontos de los civilistas y pongámonos las pilas para reflexionar mucho sobre el tema de la reparación del daño y poderla trabajar desde el ámbito penal. Porque lo que estamos haciendo en el ámbito penal es entregar 2, 3 facturas, una pericial en psicología, y párale de contar. No tenemos más que ofrecer cuando queremos probar el tema de la reparación del daño en el rubro penal. Por daño que vamos a entender, y no quiero entrar en cuestiones de teorizaciones muy profundas, porque yo quisiera irme más a ciertos aspectos prácticos. No tenemos un concepto claro ni en la doctrina, y creo que incluso ni en la norma, porque cuando revisamos el Código Civil, por ejemplo, señala que todo aquel que produce un daño está obligado a repararlo. Si hay una definición de daño moral, cuando habla de daño moral dice que se trata de una afectación, y por afectación tengo que identificarlo como un sinónimo de menoscabo, de perjuicio o de detrimento, o una influencia desfavorable que algo sufre. Pero en ese sentido, ese concepto de daño moral que aparece en el Código Civil no se conecta con una realización de un titular del daño, de una persona que sea la que realiza, digamos, la conducta dañosa. ¿Por qué? Porque cuando define daño dice es toda afectación que una persona sufre. Y yo quisiera decirles que cuando se habla de una afectación se interpreta así, como está escrito, que una persona sufre, se entiende como si fuese un mal.
y no se trata de un mal, porque un mal puede ser una circunstancia natural por la cual a alguien le pasa algo, o no necesariamente. Por ejemplo, los seres humanos en ocasiones estamos mal porque las circunstancias, el tiempo, la evolución hacen que nos afectemos, ¿no? Dicho de otro modo, por ejemplo, yo tengo una camioneta 2008, que ya tiene 10 añitos, y que evidentemente con el paso del tiempo, a pesar de que es muy linda mi camioneta, se llama la Delfina, a pesar de que la Delfina me lleva y me trae y no quiero deshacerme jamás de ella, he notado con particular asombro cómo se ha depreciado, que hoy en día si la quisiera vender yo creo que no me da ni 3 pesos, lo cual implica que ahora la Delfina pues está mal, ¿no? Está peor de lo que estaba cuando la compré. Y esa depreciación o esa desmejoría se debe a un episodio absolutamente natural. Por lo tanto, hay un problema ahí conceptual, pero me voy a concretar en cómo queremos ver el daño, porque es importante identificar de qué se trata de daño, si lo que pretendemos es tratar de probar los aspectos necesarios para que el juez pueda cuantificarlos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de daños? ¿Estamos hablando del daño como la lesión a un derecho? ¿O estamos hablando del daño como las consecuencias producto de esa lesión? ¿O estamos hablando de las dos cosas? Tradicionalmente se había pensado en que el daño era la mera lesión. Es decir, por ejemplo, si yo traigo conmigo un objeto y viene una persona y me lo rompe, evidentemente ahí se produce una lesión a un derecho o a un interés que el Estado debe de tutelar. Pero no se trata solamente de esa lesión. Si lo vemos desde otra perspectiva, si ese objeto me lo hubiese regalado, no sé, mi papá fallecido, y de quien yo guardo un aprecio y un recuerdo muy particular, evidentemente no se trata nada más de la mera lesión al derecho, sino que voy a sufrir otras consecuencias producto de esa acción, ¿no? O de esa omisión que ha cometido una persona. Y en ese caso puede ser que yo esté sufriendo en mis sentimientos, en la parte espiritual, por la pérdida o el menoscabo que me acaban de producir, y no solamente por el valor económico de ese objeto. Por lo tanto, cuando hablamos de daños, no solamente vamos a ver el tema de daño-lesión, sino también el tema de daño-consecuencia. Y para hacérselos muy breve, les diré básicamente lo siguiente. Desde una perspectiva muy general, solamente hay dos formas de ver los daños. Hay daños que son de tipo material o hay daños que son de tipo inmaterial, ¿no? Los materiales se pueden reparar, se pueden resarcir, por decirlo de alguna manera, de forma económica. Los materiales se cuantifican sin ningún problema. Y los inmateriales, yo quisiera decirles que la mayoría de la doctrina piensa que los inmateriales no tienen precio. Pero viviendo en una sociedad donde hay un principio de utilidad, todo tiene un precio. Entonces, cuando se habla por ejemplo, de daños materiales, yo les voy a poner unos ejemplos. En los daños inmateriales, por ejemplo, entran las pérdidas que a consecuencia de un hecho hayan ocurrido, ¿no? La lesión concreta a un derecho. Por ejemplo, el otro día me platicaron de un restaurante donde negligentemente, por ejemplo, alguien deja encendida la estufa, se incendia el restaurante y con ello se incendia todo el piso de arriba, en donde hay un gimnasio muy prestigiado, y se quema todo ese gimnasio. Llega la dueña del gimnasio y tiene que contratar unos camiones para tratar de rescatar la mayor cantidad posible de aparatos antes de que se propague el incendio a los otros niveles donde ella también tiene bienes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de daños materiales, vamos a hablar primero de la pérdida
de aquellos objetos que son parte de un derecho tutelado por el Estado, pero también los gastos que se generan con relación a este siniestro, ¿no? Gastos y costas. También vamos a considerar dentro de los daños materiales el daño emergente, que son, digamos, algunos gastos posteriores a la lesión que tiene que hacer la víctima en razón de ese daño. Y también un concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de lucro cesante, que implica que había una renta, por decirlo desde la perspectiva económica, que no soy experta en ese tema, que había una renta presente que se deja de percibir por un determinado tiempo, ¿no? Y el lucro cesante se desarrolla a partir del hecho, se deja de percibir un ingreso y se puede proyectar hacia el futuro, es decir, cuánto tiempo esa persona deja de percibir esos ingresos, ¿no? Todo eso entraría dentro del daño material. Y también hay otro elemento que es el daño a la persona, que entra dentro del daño material, que es cuando una persona fallece. Por ejemplo, está cotizado, está calculado cuánto se debería de pagar. Simbólicamente lo digo de esta manera, por la pérdida de una vida, ¿no? Porque sabemos que no se puede hablar de una cuantificación con base en lo justo por la pérdida de una vida, porque no hay un precio justo para un hecho como ese. Y dentro de los daños inmateriales o no patrimoniales se encuentra el daño moral, el daño físico, psicológico, el proyecto de vida y algunos derechos colectivos. Ahora, respecto de los daños inmateriales, yo les quiero comentar, por ejemplo, que en lo que respecta al daño moral, implica pues una afectación a los sentimientos, a los afectos, a las creencias, al decoro, a la consideración que tiene una persona sobre sí misma. Y en cuanto al proyecto de vida, tiene mucho que ver con las potencialidades o las capacidades que tenía una persona para desarrollarse en el futuro. Ahora, cuando hablamos de daños inmateriales, yo aclaro esto: aunque se consideran daños inmateriales, no significa que no se puedan cuantificar desde una perspectiva material o patrimonial, porque en realidad el daño moral, el daño psicológico, el daño físico, el proyecto de vida se pueden cuantificar. Es decir, se ha hecho, digamos, se ha dividido en dos grandes grupos los daños: daño inmaterial, los que perfectamente son cuantificables de forma muy objetiva, porque cuento con elementos como facturas, tickets, cotizaciones, elementos para probar ciertas pérdidas. Y dentro de los inmateriales son aquellos que no podríamos ponerle un precio, pero se puede poner un precio, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale la estabilidad emocional de una persona? En realidad no tiene precio, y ese es daño moral. Sin embargo, sí puedo ofrecerle alguna forma de compensación que la haga sentir mejor, ¿no? Por lo tanto, diríamos que en el caso de los daños inmateriales, pues tiene una doble faz: la faz no patrimonial y la faz patrimonial, porque la puedo lograr cuantificarla, aunque sería en algunos aspectos un tanto subjetivo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las formas de reparación? Lo ideal, básicamente, es restablecer las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho. Pero cuando no se puede hacer, entonces no queda más remedio que realizar el pago del daño. ¿Cuáles son los elementos que técnicamente se han establecido para cuantificar ese daño? Pues se toma en consideración el derecho lesionado, la gravedad
o el grado de responsabilidad que la persona tiene en el hecho que ha ocurrido, la situación económica del victimario. Y en cuanto a la situación económica de la víctima, yo hago un punto y aparte porque pues es una violación al principio de igualdad el que nosotros estemos señalando que también se deba de tomar en cuenta la situación de la víctima, porque si dijéramos que en el caso, en dos casos iguales, donde hubo una privación de una vida, a una persona se le pagó más porque era más pobre y a otra persona se le pagó menos por esa vida porque era más rica y tenía más posibilidades económicas, las víctimas, se estaría afectando el principio de igualdad. Por lo tanto, ese aspecto pues ha sido declarado como una violación al principio de igualdad, como un tema incluso de discriminación por una cuestión de condición económica. Pero sí tenemos que tomar en consideración la situación económica del agresor o el que genera la lesión, ¿no? Y se deberán tomar en cuenta también, dice, las circunstancias del caso. Lo que es muy importante aquí, cuando nosotros invocamos la necesidad de una reparación del daño, es que tengamos elementos para poderlo probar. Ahora, tenemos que partir de la base de que hay una serie de principios, por lo menos dos muy importantes. La primera es pues que todo daño debe de ser reparado. Eso es un fundamento constitucional. El artículo 20 de la Constitución, en su apartado A, señala como uno de los objetivos del proceso que el daño por el delito se repare. Y esa mención tiene a su vez dos subprincipios. El primero es que el responsable de un determinado hecho debe reparar el daño. No más, pero tampoco menos, sino debe reparar todo el daño. Y por ahí les voy a dar unas tesis, porque sé que a muchos les encantan las tesis, porque así se sienten más seguros para invocar o argumentar. Por ejemplo, respecto de este principio de no más, pero tampoco menos, hay una tesis, la 2017-771, que declaró inconvencional una norma de Quintana Roo que establecía un tope máximo para el pago de una reparación del daño. Esto porque los llamados topes o límites máximos y mínimos han considerado que limitan las condiciones que tiene el juzgador para poder analizar de manera individualizada un caso y hacer una reparación justa y suficiente, que es una de las exigencias. Por lo tanto, toda norma que conduce a un tope en cuanto al pago de la reparación del daño, que dice no deberá ser superior a tanto, entonces se considera inconvencional. Les dejo otra tesis, la 2018-258, 2018-206, 2013-355, entre otras que sería bueno que las consulten. El otro subprincipio que subyace al principio de que todo el objetivo del proceso debe ser reparar el daño, está que la víctima tampoco se podría enriquecer a costa de ese acto ilícito que le han generado. Por lo tanto, ahí hay a su vez dos subprincipios dependientes de que estoy mencionando. Uno de ellos es el principio de subsidiariedad, que implica pues evidentemente que cuando hay varios imputados involucrados, el hecho de que a uno se le condene a la reparación del daño no implica que cada uno por su cuenta va a reparar el daño de tal manera que se multipliquen o tripliquen las reparaciones del daño en favor de la víctima, porque esto afectaría este principio de que la víctima no debe de enriquecerse a costa del ilícito. Y el principio de proporcionalidad,
en tanto que los jueces tienen un techo, un techo, por llamarlo así, un tope máximo y un piso flexible, en donde ellos tendrán que ponderar el tema de los pagos a esa indemnización. De este tema yo quisiera que continuáramos hablando más adelante, porque es un tema mucho más amplio y profundo, pero creo que con esto yo les estoy dando más o menos las líneas generales. ¿Qué incluyen los daños que pueden ser cuantificables de manera económica y de forma muy objetiva? Como ya les dije, el daño emergente, la lesión concreta, los gastos y las pérdidas económicas que sufre la víctima, el lucro cesante, es aquello que se deja de percibir a consecuencia del hecho y que se dejará de percibir en lo futuro a consecuencia de ese hecho. Y dentro de lo inmaterial dijimos que estaba, por ejemplo, el daño moral, pero que el daño moral también puede ser cuantificado porque, digamos, dentro de la visión de lo inmaterial, pues tenemos, por ejemplo, daños psicológicos, que con una pericial podría determinarse si una víctima requiere apoyo psicológico, terapia, durante cuánto tiempo y cuál es el costo aproximado de la terapia que tomaría una víctima. Y no estoy hablando solamente de la víctima directa de un hecho, porque también se pueden pedir una reparación por daños indirectos, ¿no? Que es para los familiares de las víctimas. Ahora, en materia probatoria, que esa es la parte que me interesa, tienen que tener en consideración que hay una serie de elementos probatorios que se deben de acercar para que los jueces puedan aplicar todos estos principios que yo mencioné y aplicarlos lo más objetivos posibles, ¿no? Ahora, ese material probatorio, la víctima se lo va a acercar al fiscal, ya sea para que se integre a la carpeta de investigación, pero también podría ser que ya esa carpeta de investigación se cerró porque se cerró la etapa de investigación, y eso no impide que la víctima siga recolectando la información que requiere para probar el daño que le debe de ser reparado, y que por esa razón en el artículo 338 se le faculta a la víctima que pueda ofrecer complementariamente medios de prueba y que pueda solicitar su reparación del daño. Si se dan cuenta, regularmente cuando pensamos en que la víctima pueda ofrecer complementariamente, estamos pensando en que ofrece complementariamente para ayudar a apuntalar la acusación de la fiscalía, pero no, también es con fines de que ella pueda ir recolectando la información para acreditar los aspectos que tienen que ver con la reparación del daño. Cuando nos presentamos ante el juez en la audiencia que corresponde, es importante una debida argumentación en relación a los daños que se están planteando. Por ejemplo, para una adecuada argumentación, pues necesitamos señalar de manera muy adecuada cuáles son los hechos que generan esos daños, qué tipo de daños son, precisar cuáles son los derechos o los intereses vulnerados que el Estado debe de tutelar, cuál es la afectación, la magnitud sobre todo de la afectación, la trascendencia que va a tener en las personas esa afectación, porque cuando, por ejemplo, cuando se habla siempre de la pérdida de la vida humana, se dice que o sea, que la vida no tiene precio, ¿no? Y es que cuando se indemniza por el tema de una vida, no se trata de pagar por una vida, sino lo que esa vida representa. Y eso significa que no solamente se trata de pagar 5 millones de pesos o 4 millones de pesos según los cálculos que se hacen de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sino
qué pasa ante la ausencia de esa vida y qué cosas dejan de pasar por la pérdida de esa vida humana. Y cómo va a impactar eso en la vida de sus familiares. Es decir, si tenía dependientes económicos, qué dejan de recibir o percibir los dependientes económicos, etcétera. Y sobre todo, a aderezar o acompañar a toda esta argumentación que les estoy comentando, el material probatorio que corresponda, que desde luego, como yo dije hace rato, no nada más se trata de acercar ahí algunas facturas, testimoniales, etcétera, sino también considerar los aspectos periciales, ¿no? Fíjense que en ese aspecto hay una pericial que es la que se utiliza sobre todo para cálculos un tanto más complejos. Esa pericial se llama pericial actuarial matemática o en actuaría, ¿no? Le llaman algunos. Lo que hacemos con esa pericial, o lo que hace esa pericial, es ofrecer a través de unos métodos, hacer un cálculo y una proyección de cuánto, por ejemplo, puede ser el lucro cesante. En esta señora, por ejemplo, la que se le incendia el gimnasio, pues a lo mejor una pericial en actuaría podría decirnos cuánto deja de percibir esa persona, cuáles son los gastos generados a partir del incendio, pero además cuánto dejó de percibir a consecuencia del hecho, ¿no? Ahora, si nosotros estamos del otro lado, tratando de contrarrestar esa prueba pericial, hay que revisar la metodología empleada. ¿Por qué? Porque hay métodos, por ejemplo, que hacen cálculos muy simples. Dicen, a ver, ¿cuál es la renta presente proyectada hacia el futuro hasta un tiempo determinado? La señora, el día de hoy, que es enero, la señora facturó en este mes 10 millones de pesos, lo multiplicamos por los 12 meses del año y lo multiplicamos durante tantos años. No es tan simple. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor enero, que es la época en la que los gorditos nos entra el arrepentimiento y todos queremos ir al gimnasio, es el mes que percibieron más, pero eso no significa que todos los meses perciban la misma cantidad. De la misma manera que una persona que pierde la vida, no puedo yo calcular porque hoy en día ganaba 3,500 porque trabajaba un muchacho de 18, 20 años, trabaja en McDonald's y les pagan 3,000 pesos, no sé si me vi muy exagerada, 3,000 pesos, multiplicarlo, hoy tiene 18, 20 años y la expectativa de vida que tendría esta persona es de 76 años, multiplicarlo por los 56 años que le faltaban. No, porque se tienen que hacer cálculos un tanto más acordes a la situación real. ¿Por qué? Porque tendríamos que preguntarnos, ¿qué probabilidades hay que este joven que hoy ganaba 3,500 a la edad de 30 años o de 40 años ganar algo más, algo mejor? Pues a lo mejor hay muchas probabilidades de que ganara más porque pues estaba estudiando y iba a egresar de la carrera de ingeniería y lo más probable es que tuviera un empleo y no siguiera trabajando en McDonald's donde les pagan una miseria, ¿no? Entonces todo ese tipo de cálculos tienen que ser revisados, analizados y confrontados por otros expertos y contrarrestados por otros expertos, el método que está empleando la persona. Por otro lado, en el tema de proyecto de vida, ya me eché una hora, ya estoy terminando. Por otro lado, en el tema del proyecto de vida, quiero contarles que me han preguntado mucho cómo podría probarse este proyecto de vida. Y alguien me decía, maestra, por ejemplo, se podría decir, bueno, es que esta persona pensaba ir a la universidad y ya no va a ir a la universidad porque le pasó este hecho y ya no va a poder ir a la universidad. Bueno, para tener esta faz patrimonial, ¿se acuerdan que el proyecto de vida entraba dentro de los daños inmateriales o no patrimoniales? Para que estos daños
tengan una faz patrimonial, entonces tengo que pensar dentro de todo el esquema de proyecto de vida de una persona, cuáles pueden ser calculados o cuantificables económicamente. Y eso significa cuáles de sus capacidades en relación a ese proyecto de vida se vieron disminuidas, motivo por el cual algo que podía hacer de forma autosuficiente, esa persona ya no podrá hacerlo para el futuro de manera autosuficiente y tendría que pagar por ello. No sé si fui clara. A ver, repito. Por ejemplo, esa persona pensemos que pierde una pierna o dos piernas en un hecho lamentable, pierde movilidad y como parte de el proyecto de vida era que ella iba a ir a la universidad, ella conducía un vehículo. Ahora, si decimos es que a esta persona le gusta bailar y se le tiene que reparar o compensar el hecho de que ahora no puede bailar. Es decir, ¿podríamos cuantificarlo? ¿Cuánto cuesta bailar? Lo cierto es que no podríamos cuantificarlo. El único mecanismo que tenemos es identificar cuáles son las actividades para las cuales que hoy en día hacemos de forma autónoma o antes del hecho podíamos hacer de manera autónoma y ahora tenemos que pagarle a alguien para que las haga por nosotros. Es decir, sería absurdo decir que ahora hay que pagarle a alguien, si ella disfruta bailar, pues ahora tiene que pagarle a alguien para que baile por ella. No, esa no sería cuantificable. En cambio, por ejemplo, si ella podía trasladarse a su trabajo de manera autónoma, hoy tiene que contratar un chofer que la lleve, o un taxi, o un servicio de transporte. Entonces, ¿cuánto cuesta para ella a partir de ahí y hacia lo futuro? Una proyección de cuánto le costaría ese desplazamiento. Asearse, etcétera, ¿no? Ahora, expectativas de estudios. ¿Cómo voy a poder probar que yo quería estudiar algo y ahora no lo podré hacer porque estoy deprimido? Ni modo que pudiéramos cuantificarlo diciendo, bueno, que alguien estudie por mí y cuánto me cuesta que alguien vaya a la escuela por mí. Eso no es cuantificable, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuáles podrían ser cuantificables. Bueno, vamos a seguir tocando este tema de reparación del daño. Me parece muy interesante y vamos a ver qué es lo que dice la Corte Interamericana sobre los aspectos relacionados con el daño. Espero que les resulte interesante, ¿no? Abel, saludos. Gustavo, Antonio García, saludos. Diana Cristina, ay, cada que te leo me da un patatús, Diana Cristina, porque no sabe usted, ya iba yo a decir algo, mejor me quedo callada. Luis, Oscar, buenas noches. Roberto, qué gusto verla. Alejandra Martínez, saludos. Hola maestra, buenas noches. Damaris, buenas noches. Saludos desde Veracruz, dice Consultoría Jurídica. Ajá, Alfaro desde Veracruz, Adrián Cruz. Ale Fraga. Ale, qué gusto saludarte. Estuve en Nogales dando unos cursos contigo. Hipólito. Fernando Álvarez. Saludos desde Oaxaca. More Díaz. Giovanna, Ensenada. César Cruz, que hará cursos en línea. Ah, sí. Estamos trabajando el proyecto de un curso en línea. Nada más que es un reto muy grande porque hay que subirlo a una plataforma. La idea es que tengan ustedes mecanismos de autoevaluación para que sepan qué tal van.
y conforme avanzan en un módulo puedan acceder al segundo módulo, al tercer módulo y así consecutivamente, de tal forma que además cuando terminen el curso tengan una constancia con valor curricular. Entonces estamos trabajando en todo ese tema. Yo los mantendré informados. Yolanda Navarrete, saludos desde Puebla. Mañana me toca estar en Puebla. Siquitzin Fajardo, saludos. Corocha de la Giuseppe, saludos mi sensei. Gracias Mónica, gracias amiga. Damaris, quiero aclarar que yo soy procesalista y que este tema de reparación del daño me parece súper interesante, pero súper extenso. Y por lo tanto, muy complejo, porque lo cierto es que pues hay que hacer todo un estudio y hay que volver a recuperar. Yo les recomendaría recuperar las lecturas o buscar lecturas sobre análisis económico del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todas las relaciones intersubjetivas tienen un costo económico, aunque no lo queramos ver así, tienen un gran costo económico. Y sobre todo para los jueces, fíjense, los jueces no suelen justificar. Estaba leyendo unas resoluciones sobre reparación integral y me sorprende el desparpajo con el que los jueces resuelven, dicho con respeto, porque luego no me quieren ya recibir los jueces cuando los voy a saludar. Resuelven supuestamente haciendo una justificación y adentrándose ahí en unos rollos un poco holísticos de por qué la importancia de la reparación, y al final pácatelas. Dice, se condena la reparación de tantos millones de pesos a tal persona. A ver, ¿y dónde está la justificación? O sea, ¿por qué esa cantidad? ¿Y por qué no otra? Dicho de otro modo, por ejemplo, si tú vas a comer a un restaurante, imagínate que llega el mesero con tu cuenta y te dice, no con tu cuenta, sino con la cantidad que tienes que pagar. Y te dice, por la calidad del restaurante y el prestigio del chef, usted debe de pagar 2,000 pesos. Y luego se pasa a la mesa de al lado y dice, por la calidad del restaurante y el prestigio de nuestro chef, usted debe pagar 500. Si se dan cuenta, el utilizar pues esos enunciados parecen justificar la cifra, pero al final de cuentas no te la están justificando, porque lo ideal sería, a ver, a mí muéstreme, deme el ticket, quiero ver qué me comí y por qué me está cobrando 2,000 pesos. Por lo tanto, yo creo que ahí no hay justificación, porque no existe una relación unívoca entre la justificación y la conclusión a la que se llegó, ¿no? Cuando el juez dice, y por todo esto, son tantos millones de pesos, pero entonces te dicen por qué, y por qué no más o por qué no menos, creo que no hay una justificación adecuada. Ahora, yo no estoy pidiendo que los jueces sean economistas, porque luego van a decir, bueno, pero es que no somos especialistas, maestra, tenga piedad. Yo no pido que los jueces sean economistas, ni que los economistas sean jueces. Yo pido que los jueces sean jueces, y no jueces de cartón, jueces de verdad. ¿Sale? Los dejo porque ya se nos hizo muy tarde y espero que descansen. Les mando un abrazote, abrazote, abrazote. Cuídense mucho. Vamos a dormir. Bueno, yo todavía tengo trabajo por acá, pero les deseo feliz descanso y les aviso la próxima transmisión, ¿sale? Compartan el video si les parece interesante. Bye, cuídense mucho. Bye, bye. Bye.